Dios. Es grato poder seguir unidos en el Espíritu y manifestando nuestra adoración, nuestra gratitud al Señor. Vamos a leer la Biblia para meditar unos minutos en Evangelio de San Mateo capítulo 11, verso 28. Vamos a tomar allí este pasaje y recibimos la palabra en el nombre del Señor. Mateo 11, 28 son palabras textuales del Señor Jesucristo que dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén, gloria a Dios. La cultura en la que el Señor Jesucristo se manifestó allí en los días de su carne, la sociedad mejor era una sociedad agrícola, y esta forma de hablar pues era muy conocida para ellos, tal vez para nosotros no. Hablar de yugo es algo que tenemos que ilustrarlo con un dibujo, por lo menos como está aquí a mis espaldas. Usted más o menos tiene una idea de cuando se habla de yugo, de qué se está hablando, porque sobre todo esta generación de los últimos años no alcanzan a visualizar, pero el detalle es que el Señor está queriendo darnos una enseñanza. Y como podemos verlo, pues el yugo era un instrumento, un artefacto de madera, del cual se enganchaban por el cuello los bueyes de un arado. Y es básicamente lo que es el yugo, pero tiene un significado bíblico en ese sentido. El significado que nos transmite es símbolo de esclavitud o símbolo de sometimiento a un superior o a una ley que se está obligado a obedecer. En el Nuevo Testamento la palabra yugo entonces se utiliza en un sentido metafórico para referirse a la esclavitud y a la dependencia o a la unión con alguien. Entonces se habla del yugo del pueblo de Israel para hablar de su tiempo de esclavitud en Egipto. Levítico 26, 12 dice: y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Los esclavos, o la esclavitud simbolizada por el yugo, pues constituye personas subyugadas, personas que están sometidas, y así estaba el pueblo de Israel. Pero una de las facetas maravillosas de este Dios nuestro es que Él es libertador. Él es libertador. Y Egipto allí es tipo del mundo. El faraón es símbolo de Satanás y el yugo símbolo de la esclavitud del pecado. Pero también Dios tiene un yugo. Él tiene su yugo y quiere que lo llevemos sobre nosotros. Una de dos: todas las personas que tú ves en esta tierra tienen un yugo, o el yugo de Satanás o el yugo de Cristo. Tú puedes sacar esa conclusión de una forma sencilla. El yugo de Satanás es el pecado. El yugo de Cristo es su amor. Tener el yugo te une, ya sea a Satanás o a Cristo. Si tienes el yugo de Satanás, entonces eres esclavo de él, pero si tienes el yugo de Cristo, pues eres esclavo de Cristo. Lo más maravilloso es que Cristo vino a deshacer ese yugo de Satanás. El yugo del pecado fue deshecho por Cristo Jesús con su muerte y su resurrección. Cuando tienes el yugo de Satanás, eres su esclavo. Piensas, hablas y actúas
bajo la influencia del pecado. Quisieras soltarte, quisieras no obedecerlo, pero es más fuerte que tú. El poder del pecado te gobierna, te utiliza cual marioneta y estás ahí subyugado, porque el que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero si llevas el yugo de Cristo, eres libre del poder del pecado y de Satanás, y ahora vienes a ser siervo o esclavo de Cristo. Lo que piensas, lo que hablas, lo que actúas es dirigido por su amor. Oseas, el profeta, en el 11:4 de su libro, dice Dios unas palabras muy maravillosas: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Otra versión dice: lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor, le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. Y eso es lo que el Señor ha hecho. Él miró desde las alturas una humanidad esclava, una humanidad sometida, la cerviz o aquí el cuello, la nuca, mejor, donde se coloca el yugo. Estábamos así subyugados bajo el poder del maligno. En alguna ocasión el Señor Jesucristo llegó a un lugar y dice la Biblia que había una mujer que estaba encorvada, dice, por un espíritu, y entonces el Señor la enderezó. Y esa mujer bien puede simbolizar cómo la humanidad está encorvada, subyugada por el poder del maligno, por el pecado. Pero el Señor entonces, como dice aquí a través de Oseas proféticamente, Él quita ese yugo, Él quita esa esclavitud, Él endereza nuestras sendas, endereza nuestros pasos, y entonces ahora somos libres en Cristo. Él mismo en el Calvario, el mismo Dios, el mismo Señor tomó sobre sí nuestro yugo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Allí en la cruz cargó el pecado de todos nosotros. Él, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, y de esa manera quitó el yugo del pecado, de la esclavitud. Allí en la cruz pulverizó ese yugo que nos tenía atados toda la vida, sujetos a servidumbre. Estábamos sometidos, pero el Señor rompió ese yugo, gloria a Dios. Él y luego nos quita el yugo y nos atrae con cuerdas de amor. No es una presión, no es una sujeción a regañadientes, sino que estamos allí sujetos por amor. Cuando un esclavo en el tiempo antiguo le llegaba el momento de ser libre, entonces si él estaba contento con su amo, si él se sentía bien tratado por su amo, si él se sentía no como un esclavo, sino como un miembro más de la familia, el esclavo decía: yo amo a mi Señor y quiero seguir bajo sus cuidados. Entonces ese esclavo era llevado a un poste y allí le colocaban la oreja junto al poste y tomaban un punzón, una lesna, y le martillaban la oreja, y allí en el madero quedaba la sangre como señal, y en la oreja el hueco que decía: este es un esclavo por amor. No tenía que ser esclavo, pero él amaba tanto a su amo que se unió a él, y aunque el tiempo de su esclavitud había terminado, él seguía queriendo estar bajo esos cuidados de ese amo, porque se sentía muy bien. Y eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Él quitó nuestro yugo de pecado, la carga onerosa
del pecado nos la quitó, nos dejó libres, pero no pudimos irnos, no pudimos alejarnos de Él, sino que decidimos quedarnos y entonces fuimos al madero de la cruz y allí morimos con Él para siempre y ahora estamos bajo su señorío, pero somos libres en Él. La Biblia dice que trajeron a una mujer delante del Señor, una mujer a la que encontraron bajo el yugo del pecado. Estaba allí pecando porque era una esclava del pecado y la encontraron en el pecado, en la situación bajo el dominio del pecado, de la maldad, y la traen ante el Señor Jesús y Él entonces en un acto de gracia le perdona a ella y le dice dos cosas: vete y no peques más. El Señor le quitó el yugo y la dejó libre. Vete y no peques más. Pero de las dos cosas, ella solo hizo una. Ella dejó de pecar, pero no pudo irse. Desde ese instante se constituyó en una fiel seguidora de ese Cristo que la había libertado, porque no hay nada más maravilloso que uno ser seguidor y ser hijo de aquel que nos ha libertado del poder del pecado. Es muy triste cuando vemos personas a los que Dios ha libertado del pecado, que han recibido el perdón, incluso han sido bautizados en las aguas del bautismo para el perdón de sus pecados, y ver cómo vuelven atrás, cómo se alejan de su Señor. Pero gloria a Dios que cuando un hombre, una mujer de verdad se han convertido a Cristo, quedan libres para hacer lo que quieran, pero ya no hacemos lo que nosotros queremos, sino que ahora queremos hacer lo que diga nuestro amo y Señor, porque nuestro deleite es hacer la voluntad de nuestro Señor. El hacer tu voluntad me ha agradado. Él quitó el yugo del pecado, pero no nos dejó sin yugo, sino que Él nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil. El yugo de Cristo no es difícil. No hay nada como aquello que esto es muy duro. Es que aquí voy llevando esta cruz que me tocó. Es que este evangelio a veces se pone difícil. No, mi amor, el evangelio aquí dice que es fácil. ¿Quién lo hace difícil? Nosotros. Pero el Señor dice aquí: mi carga es ligera y mi yugo es fácil. Somos nosotros los que nos complicamos la vida. Somos nosotros los que le añadimos arandelas a la sencillez del evangelio. Pero si el Señor dice que es fácil, yo creo que es fácil, que su carga es ligera. No es pesado, no es difícil. Difícil cuando te sometes, cuando no has muerto, cuando no has ido al madero y tu oreja no ha sido horadada, cuando no has muerto a ti, sí es difícil. Te toca muy duro porque te toca en tus fuerzas, en la carne, y eso es insoportable, eso es invivible. Pero si dejas que Cristo more en tu vida y que sea Él el que haga lo que es agradable delante de Él, entonces esto es algo muy maravilloso, muy sublime. Realmente es fácil cuando Cristo vive en nosotros. Ser esclavo de Cristo es ser verdaderamente libre. Su yugo es su amor, con cuerdas de amor nos atrajo. El salmista dice: bienaventurado el que tú atrajeres hacia ti. Y el Señor se ha dado a esa tarea. Su amor nos ha enyugado, nos ha hecho uno con Él. El que se une a Cristo, un espíritu es con Él.
no queremos separarnos de su amor. El que de verdad ha sido libertado del yugo del pecado y ahora lleva el yugo de Cristo, no quiere separarse del Señor por ninguna razón. Podrá tener problemas con algunos creyentes. Es verdad que hay algunos creyentes, ¿qué digo yo en estas redes? Difíciles de soportar. Algunos sí. Son difíciles. Hay otro que hermanito, una hermanita, esas que, ay Señor, pero no hay nada como que dejé al Señor por esa situación. Tuve que irme al mundo, me descarrié por la hermana fulana o por el hermano perencejo. No hay tal cosa, porque el que se ha unido a Cristo y tiene el yugo de Cristo no se quiere soltar. No se quiere zafar, no se quiere ir. Eso no es cierto. Y de hecho que la Biblia dice, no existe nada en la creación que nos pueda separar del Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Si estamos con el yugo ahí, el yugo de Cristo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? ¿Coronavirus? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Virtualidad? ¿Presencialidad? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos, somos contados como muertos todo el tiempo. Somos como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, pero por medio de aquel que nos amó, de aquel que tomó nuestro yugo en la cruz y nos entregó su yugo ahora, por lo cual, porque Él nos amó, es que estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, escuche, ni ninguna otra cosa creada. No hay nada en la creación que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Normalmente colocaban 2 bueyes bajo el yugo y a veces, en ciertas ocasiones, uno de los 2 bueyes era experimentado y viejo y el otro buey era joven e inexperto. Este buey joven e inexperto era llevado por donde quiera quería el buey viejo, pues era más experimentado, tenía más fuerza. Al principio el buey joven trataba de incomodarse y moverse, pero debido a que el otro buey era más fuerte y experimentado, pues terminaba siempre arrastrando al otro pobre a donde él quería y a donde el otro no deseaba. Y finalmente el buey joven bajaba la guardia y se sometía al otro buey porque le era muy difícil de liberarse de ese yugo. Ese buey joven es el ser humano. El buey viejo y experimentado es el diablo. El yugo es el pecado. Y por donde este buey viejo quiere llevar la humanidad, lo lleva. Lleva la niñez, la adolescencia, la juventud, los hogares. Para donde él quiere lleva esta sociedad como títeres, para donde este buey viejo y experimentado así lleva a la humanidad a decirle a lo malo bueno y a las tinieblas luz. Así está llevando este buey viejo y experimentado, lleva a esta sociedad así. La juventud, los principios los ha trastornado y ahí lo lleva para donde él quiere, porque es más fuerte que ellos. Pero un día vino uno que es más fuerte que él y lo venció. Solo había una forma de que este buey joven e inexperto se liberara de esa situación, y el secreto lo encontramos en Isaías 10:27, el cómo se podía liberar este buey joven e inexperto de aquel buey viejo
y más fuerte. Dice Isaías que era una palabra para el pueblo de Israel acerca del yugo que tenía Asiria sobre ellos, pero que la podemos tomar simbólicamente también para nosotros. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Usted dirá, a ver, pastor, ¿qué tiene que ver ese verso con la forma en que se puede liberar el buey joven del viejo y experimentado? Pues ahí dice que el yugo se va a pudrir a causa de la unción. Ahora le voy a leer esa frase, ese verso en otra versión, y noten cómo traduce unción. En aquel día esa carga se quitará de los hombros, y a causa de la gordura se romperá el yugo que llevas en el cuello. Traduce por unción, traduce gordura. Como les dije, esa era una palabra que en primera instancia estaba dirigida a Israel acerca del yugo que tenía Asiria sobre ellos, pero simbólicamente nos muestra la forma de ser libres del yugo del pecado y nunca más ser esclavos, y traduce unción por gordura. Es decir, que para que ese buey joven e inexperto fuera libre del yugo que llevaba en el cuello, entonces él debía engordar. Sí, señores, debía alimentarse bien y engordar de tal manera que su cuello se fortaleciera, y en la medida en que se fortaleciera su cuello, se iba a agrandar, entonces el yugo explotaría, no soportaría, se iba a romper. Esa es la única forma de mantenernos en victoria, siempre libres de las ataduras del enemigo, de esos yugos que quiere colocarte, es engordando. Pero atención, no lo tomes literal, ¿ah? No los estoy mandando a comer en exceso. No es aumento de peso físico, sino aumento de peso espiritual. Debes dejar de ser un flaco espiritual. Debes dejar de ser un raquítico espiritual. Debes dejar esa vida simplona, facilista y liviana, y debes comenzar a comer a Cristo, a comer palabra, a comer presencia. Debes comenzar a fortalecerte en el Señor cada día, para que seas un creyente de peso espiritual. No obeso espiritual, sino de peso espiritual. Un creyente que se fortalece en el Señor y en el poder de su fuerza, fortalecido con todo poder, con el poder de Dios. Hay cosas que te quieren mantener cautivo. Hay hábitos que son como yugos, hábitos pecaminosos, pensamientos no espirituales, pero no te debes dejar colocar esos yugos. El único yugo que debes tener es el yugo de Cristo. Por eso debes ser ungido con el poder del Señor. Debes engrosar espiritualmente. Debes tener ese peso. Primero, para que el yugo del pecado se rompa. El yugo de Satanás no aguanta una vida llena de la unción del Espíritu. No hay yugo que Satanás quiera colocar que aguante la unción del Señor en tu vida. Esos yugos se pudren. Los yugos de maldad no soportan una vida consagrada al Señor. No hay yugo que aguante la unción del Espíritu Santo en tu vida. Eso en primer lugar. Y segundo, debes engrosar espiritualmente, pues para que el yugo de Cristo se ajuste a tu vida. Imagínate un buey bien flaco con ese cuello bien delgado, pues el yugo le queda muy grande.
Eso ahí le queda en el vacío, como dijo una hermana, el yugo le queda bailando allí, porque ese cuello está debilucho. Pero entonces cuando tú comienzas a fortalecerte en el Señor, el yugo de Cristo, el yugo de Satanás se pudre y el yugo de Cristo se ajusta, puede ser engrosado con la unción del Espíritu Santo. Recuerdo a ese Pedro que el Señor encontró, era un debilucho, el yugo de Cristo le quedaba un poco grande, él no se dejaba dominar por el Señor, era indómito, y por eso vemos altibajos en su vida espiritual, pero desde que fue lleno con el poder del Espíritu Santo en Pentecostés, entonces Pedro comenzó a engrosar, comenzó a tener peso espiritual. Ese que negó al Señor, ese que lloró y maldijo, ese que era tan debilucho que Satanás ¿cuál es el lema de este año? Satanás lo zarandeó como a trigo. Imagínate el peso espiritual de Pedro. Peso pluma. No, peso espiga de trigo. Ese era el peso espiritual de Pedro. Ay, Señor, ayúdanos. Peso espiritual, peso espiga de trigo. Satanás lo zarandeaba, pero ese que era peso espiga de trigo espiritual, así como hay muchos, fue llenándose, fue robusteciendo, fue tomando peso espiritual al punto que allí en la iglesia del primer siglo fue considerado una columna de la iglesia. Juan, Santiago y Pedro, dice Pablo, eran columnas en la iglesia, es decir, eran gente de peso espiritual. No solo era que ostentaban un cargo, sino que tenían en su vida la presencia de Dios. Ese que era peso espiga de trigo, ahora era un hombre con peso espiritual. Era un hombre que tenía, marcaba su diferencia allí en la iglesia. Era una columna. ¿Y tú qué peso espiritual tienes? ¿Tú eres de los que Satanás todavía viene y con cualquier cosa viene él y te mira y dice, este es peso espiga? Este es fácil de zarandear porque no tiene peso espiritual. Pero es tiempo de que engroses, de que a causa de la unción, eso se va edificando, eso se va consolidando de tanto intimar con el Señor, de tanta comunión con Él, de tanta adoración íntima, de tantos momentos. ¿Y qué digo momentos? Una vida absorbida por su presencia. Es una vida que va tomando peso, que va llenándose de la presencia del Señor. Y en este tiempo sí que se necesitan hombres y mujeres de peso espiritual. Si en aquel tiempo se necesitaban, hoy más que nunca, porque hoy la maldad se ha multiplicado. La Biblia dice que el amor de muchos se enfriaría. Para ellos era futuro, para nosotros es presente. Hoy el amor de muchos se ha enfriado. Muchos creyentes que fueron libres del yugo de la esclavitud del pecado, hombres y mujeres que el Señor les pulverizó ese yugo y tomaron el yugo de Cristo, pero qué sé yo, por alguna razón comenzaron
a languidecer espiritualmente, se fueron secando, 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 y de un momento a otro vino aquel que los había esclavizado y dijo: está en el peso ideal para zarandearlo, y te ha zarandeado como a trigo, pero ese que ayudó a Pedro es el que te puede ayudar a ti. El mismo que le dijo a Pedro: he rogado por ti para que tu fe no falte, es el mismo que está con nosotros en este día para darte peso espiritual, para que seas hombre, mujer de Dios, que marque la diferencia en esta generación, en este tiempo. Es realmente urgente que los hijos de Dios se robustezcan en la unción, que sean personas fortalecidas en el Señor y en el poder de su fuerza, que no se anden dejando llevar por cualquier viento de doctrina, que se anden dejando zarandear por cualquier cosa que Satanás sabe que puede aterrizar en tu vida, porque él sabe que hay pistas en tu vida donde él puede aterrizar perfectamente, pero que el Señor hoy dinamite todas esas pistas de aterrizaje y podamos decir, como dijo el Señor Jesucristo: viene el príncipe de las tinieblas y él nada tiene en mí. Que seamos territorio exclusivo de Jesucristo, que si hay un yugo en nuestra vida, sea el yugo de Cristo. Qué maravilloso es estar unido a Él. Qué maravilloso es permitir que esta ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha libertado de la ley de la esclavitud del pecado. Ya no estáis bajo esclavitud para que hagáis lo que el enemigo quiso. Ahora sois hijos, dice, y por cuantos sois hijos, Él ha enviado su Espíritu a nosotros, por el cual clamamos: Abba, Padre. Eres llamado a ser libre en Cristo. Tú, amigo, amiga que estás oyendo, eres esclavo del pecado. Haces lo que tú no quisieras hacer, pero es que hay una ley superior que te ata, la ley del pecado. Pero hay uno más fuerte que el hombre fuerte, el Dios del cielo, que un día vino a esta tierra y Él ató al hombre fuerte, lo venció, y ahora Él vive para reinar y gobernar en ti, para libertarte de toda atadura, de todo tu pasado, de todo lo que te quiere dañar. No, Él no tiene nada más y nada menos que el poder de su amor, el poder de su gracia, el poder de su evangelio. No, con Él no necesitas secciones de terapia, con Él no necesitas estar yendo y viniendo. En un acto de fe, en una entrega, en un instante, Él deshace como una nube tus rebeliones. Él borra en un instante tus pecados y te hace nueva criatura. Él puede hacer de ese debilucho, de ese que es llevado de aquí para allá, ese muchacho, esa muchacha que ha dado problemas, que no se afirma, si comienza a tomar peso espiritual. Note que Pedro fue zarandeado fuertemente, lloró amargamente, maldijo, negó, pero míralo, fue a la fuente, comenzó a beber, comenzó a comer del Espíritu y se fortaleció en el Señor. Y el mismo que lo ayudó a él te puede ayudar a ti en esta hora. Es tiempo de fortalecernos en el Señor. No es tiempo de debilitarte. No es tiempo de andar de aquí para allá llevado por cualquier cosa. Es tiempo de afirmarte en el Señor. Aleluya. ¿Qué tal si en un acto de fe, allá donde te encuentras, te diriges al Señor? Levanta esas manos cansadas, afirma esas rodillas endebles, ponte en la presencia del Señor. Dile: Señor, en mi fuerza no tengo nada, no soy nada, pero en ti, Señor, en Cristo soy vencedor.
Señor, quiero tener peso espiritual, más allá de los nombramientos, más allá de los cargos, que sea una investidura espiritual, que los mismos demonios tengan que decir: en este hombre hay presencia de Dios, en esta mujer hay autoridad, en este creyente hay peso espiritual, aleluya. Y eso no lo dan los hombres, eso viene de arriba, los que son investidos con el poder de lo alto. Levanta tu voz ahí donde estás, levanta tu fe, levanta tu ser entero a Dios y dile: Señor, fortaléceme en tu espíritu, fortaléceme con todo poder aquí en mi espíritu, por tu espíritu. Ha habido cosas, ha habido vientos que me han querido zarandear, que me han querido llevar de aquí para allá, pero hoy recibo la palabra, hoy recibo tu yugo, hoy recibo tu presencia. La ley del espíritu de vida en Cristo me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Eres libre en el Señor.